A continuación, vamos a realizar un análisis sobre el sector secundario, más concretamente sobre el apartado de la construcción. Comenzaremos con una pequeña introducción y evolución sobre el sector secundario. Posteriormente, pasaremos a analizar una serie de datos sobre la construcción en España. Seguiremos el análisis destacando la importancia de la construcción en nuestra economía y comentando el reciente boom inmobiliario. Para finalizar, haremos un breve comentario sobre 3 artículos de prensa y concluiremos con una reflexión de la ministra de Vivienda. La industria juega un papel fundamental en el desarrollo económico de cualquier país. Ha sido el firme puntal del desarrollo económico de España en la segunda mitad del siglo XX. En sentido amplio, incluye energía, construcción y manufacturas. Al comparar el crecimiento de la industria con el conjunto de la economía, observamos que desde 1985 la contribución de la industria al crecimiento económico español se ha reducido visiblemente. La industria ya no desempeña el papel central en el desarrollo económico que tuvo en la década de los 60. En las últimas décadas, el crecimiento de la industria se ha basado sobre todo en el crecimiento de la productividad, si bien en los últimos años se ha apoyado en la generación de empleo, estancándose la productividad. La explicación del lento avance de la productividad hay que buscarlo, además de en la utilización de mano de obra inmigrante, en el bajo esfuerzo innovador de las empresas, el lento avance de la incorporación y difusión de las TICs, la escasa cualificación del empresariado y la inadecuada cualificación de mano de obra. Ahora realizaremos un estudio más estadístico sobre el sector de la construcción. Comenzaremos el análisis de esta tabla con la producción interna total en millones de euros. En el año 2004 comienza una evolución ascendente que alcanza su pico en el año 2007, con 199,22 millones de euros. Destacar que en el año siguiente, el 2008, se produce un pequeño descenso con respecto al año anterior. En los 3 apartados siguientes, consumo de cemento, empleo y viviendas iniciadas, ocurre algo similar a lo analizado en la producción interna total, ya que alcanza su máximo en el año 2007, comenzando un descenso en el 2008. Mención aparte merece el punto de viviendas iniciadas, puesto que en el año 2008 son casi la mitad las viviendas que se comenzaron a construir que en el 2004. En cuanto a la exportación, ya sea de facturación interior o de contratación internacional, sufre una continua evolución ascendente entre los años 2004 y 2008. Esta gráfica nos muestra la evolución de las viviendas vendidas en los 2 últimos años. Diferenciamos entre 2 tipos de vivienda: la vivienda nueva, señalada en el gráfico con la línea de color azul, y la vivienda usada, señalada con el color rojo. Ambas líneas siguen una evolución descendente, alcanzando su mínimo en abril del año 2009, aunque es mucho más significativo el descenso que sufre la vivienda usada. Por último, analizaremos los precios medios y los incrementos anuales de los últimos 25 años. Primero, nos centraremos en los precios medios, representados en el gráfico por medio de la línea de puntos, que nos muestran el gran ascenso que sufren a partir de 2001, alcanzando su cota más alta en diciembre de 2007, con una cifra de 2.905 euros por metro cuadrado construido. En los últimos 2 años se ha producido un pequeño descenso, estableciéndose en el año 2009 en 2.558 euros por metro cuadrado construido. Relacionado con lo anterior, nos encontramos con los incrementos anuales, destacando como en el año 1987 sufre un incremento casi del 30%. En el lado opuesto, observamos como en los 2 últimos años ha descendido en torno a 6 puntos. El sector de la construcción ha sido clave para la economía española durante el último decenio, aunque desde el año 2007 comienzan a registrarse datos sobre un posible decrecimiento del ritmo de construcción de casas. La importancia del sector de la construcción en la composición del PIB de España y en la generación de empleo siguen siendo fundamentales. Ya en 2004 parecía que la construcción era el sector más dinámico de la economía española y ocupaba el segundo lugar en tamaño de la Unión Europea. En ese mismo año se crearon 106.500 nuevos puestos de trabajo en el sector, casi una cuarta parte de todos los empleos creados en España. Se calcula, en total,
que hay 2 millones de trabajadores vinculados con ese sector. En algunos de los últimos años, el total de viviendas que se construían en España era superior a la suma de todas las construidas en el resto de la Unión Europea. Ha sido habitual que la suma de lo que se construía en Alemania, Francia y Reino Unido no superase lo que se construía en España. Podríamos considerar que la construcción era el motor de la economía española. El exceso de oferta y el encarecimiento de la vivienda provocaron la llamada burbuja inmobiliaria. La subida de los tipos de interés ha provocado que se dejen de vender viviendas, provocando un fuerte ajuste en el sector inmobiliario, que ha ocasionado la quiebra de muchas empresas y un aumento considerable del desempleo en el sector. Hemos querido destacar algunos artículos que hacen referencia a la situación actual y el futuro de la construcción en España. En primer lugar, hablaremos del artículo publicado por Juan Longo en diciembre del 2009. La construcción de vivienda nueva caería un 8,5% en 2010. Es verdad que el mercado inmobiliario, aunque de forma muy lenta y progresiva, pudo haber mostrado algunos pequeños indicios que demuestran sus ganas de acomodarse. Sin embargo, sigue estando muy lejos de volver a transformarse en uno de los sectores más importantes de la economía española, por lo menos de forma efectiva. El segundo artículo que queremos destacar afirma que la caída de la construcción en España continuará al menos hasta 2014 y será el único país de su entorno en el que la actividad no se recuperará durante este periodo, según un informe realizado por una compañía de análisis vinculada a la Universidad de Oxford. Por último, señalar que las bases sobre las que se asentó el prolongado crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción en España no fueron sólidas, por lo que la gravedad de la crisis en la que se encuentran estos sectores desde 2007 va más allá de un cambio de ciclo económico, de la crisis financiera internacional o de la restricción del crédito, siendo en gran parte consecuencia del modo de actuar de las empresas durante el ciclo expansivo. Como conclusión, tomaremos una reflexión de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que aseguró que tenemos que apostar por una nueva cultura de ciudad, en la que el arquitecto juegue un papel fundamental, y aseguró que es el momento de ver las nuevas oportunidades que ofrece el futuro inmediato de la construcción y que, a su juicio, se encuentran en la rehabilitación y renovación urbana, en la vivienda protegida y en la eficiencia energética, es decir, en las actividades más productivas, sostenibles, avanzadas tecnológicamente, innovadoras y competitivas de la edificación residencial. Todo esto contemplado desde el punto de vista de que la mejor arquitectura no es siempre la más cara.